Lázaro llevaba ya 4 días sepultado. El hedor de la descomposición impregnaba el aire dentro del sepulcro, y con él parecía haberse desvanecido toda esperanza. La muerte había sellado su veredicto. Sin embargo, frente a una multitud incrédula, ocurrió algo que desafió a toda lógica. Jesús se detuvo, elevó la voz, y lo imposible sucedió. El cuerpo sin vida comenzó a moverse. La escena dejó a todos paralizados. Pero detrás de esta impactante resurrección se oculta un enigma aún más profundo. ¿A dónde fue Lázaro durante esos 4 días? ¿Qué experimentó su alma? ¿Qué visiones cruzaron su conciencia más allá del umbral de la vida? Y sobre todo, ¿por qué la Biblia guarda un silencio absoluto sobre esta parte del milagro? Quédate hasta el final y acompáñanos a descubrir lo que hay detrás del milagro más desconcertante del ministerio de Jesús, el regreso de un hombre que ya había cruzado la frontera de la eternidad. La resurrección de Lázaro no fue solo una señal de poder. Fue una declaración contundente de que ni siquiera la muerte puede resistirse ante la voz del Hijo de Dios. Este evento no solo sacudió a Betania, resonó por generaciones como un testimonio vivo del reino que Jesús anunciaba. Pero para comprender toda su magnitud, debemos regresar al principio, antes de que la enfermedad se apoderara de Lázaro. Lázaro no era un personaje cualquiera. Era un amigo íntimo de Jesús, alguien que había compartido momentos de profunda conexión espiritual con el Maestro. Vivía en una aldea llamada Betania, ubicada a escasos 5 kilómetros de Jerusalén. Aunque pequeña, Betania era un lugar especial para Jesús. Allí encontraba descanso, amistad sincera y un refugio donde podía ser simplemente recibido, no por lo que hacía, sino por lo que era. En esa casa vivían también Marta y María, las hermanas de Lázaro. Mujeres de fe, de corazón abierto y personalidades distintas pero complementarias. Marta era práctica, diligente, siempre activa en los quehaceres. María, en cambio, poseía una espiritualidad contemplativa. Prefería sentarse a los pies de Jesús y absorber cada palabra como si fueran gotas de vida. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, esta dinámica familiar nos revela una atmósfera de intimidad única, una comunión que excedía los lazos naturales. Lázaro, aunque mencionado brevemente en los Evangelios antes de su enfermedad, ya era descrito como alguien profundamente amado por Cristo. Esto se hace evidente en el mensaje que Marta y María enviaron cuando él cayó enfermo. Señor, el que tú amas está enfermo. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3. No pidieron una sanación explícita. No suplicaron ni justificaron la urgencia. Su confianza era tal que sabían que esas palabras bastaban. Eso nos revela la profundidad del vínculo entre ellos. Pocas veces en los textos sagrados alguien es descrito con tanto afecto por parte de Jesús. ¿Qué hacía a Lázaro tan especial? Tal vez fue uno de los primeros hombres en reconocer a Jesús como el Mesías, no solo como un maestro. Su hogar no era solo un lugar físico, era un espacio espiritual donde Jesús se sentía verdaderamente comprendido. Mientras muchos discípulos aún luchaban por captar la naturaleza de su misión, Marta, María y Lázaro ya vivían una conexión diferente, más íntima, más reveladora. En esa misma casa, ocurrió un acto profético. María ungió los pies de Jesús con un perfume costoso, símbolo de una entrega sin reservas y anuncio silencioso de la sepultura que se avecinaba. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3. Este gesto, tan cargado de significado, demostró que en esa familia no solo había afecto, sino revelación. El nombre de Lázaro, que significa Dios ha ayudado, parece anticipar su destino. Su vida estuvo marcada por la presencia de Jesús incluso antes de la enfermedad. Pero de pronto, todo cambió. Lázaro enfermó gravemente. No fue un malestar pasajero ni una fiebre común. Fue una aflicción repentina y agresiva que lo llevó rápidamente al borde de la muerte. Marta y María, testigos de tantos milagros realizados por Jesús, sabían que él tenía el poder de salvarlo. Sin dudar, enviaron el mensaje. Betania no quedaba lejos. La lógica indicaba que Jesús vendría enseguida. Era su amigo, su hermano del alma. Pero el tiempo pasó. Y con él, la salud de Lázaro se deterioraba cada vez más. A pesar de la urgencia, Jesús no se apresuró. Cuando recibió la noticia, pronunció palabras que nadie entendió en ese momento:
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Pasaron 2 días, y Lázaro murió, sin que Jesús hubiera siquiera iniciado su camino hacia Betania. Para Marta y María, aquello fue desconcertante. El silencio del cielo se volvió un peso insoportable. El cuerpo fue preparado según la tradición judía, lavado, ungido con aceites aromáticos y envuelto en vendas de lino. Fue depositado en una tumba excavada en la roca y sellada con una gran piedra. El dolor llenó la casa. Amigos, vecinos y parientes llegaron para consolar. Algunos lloraban sinceramente. Otros murmuraban, si realmente lo amaba, ¿por qué no vino? Jesús, por su parte, dijo algo aún más desconcertante a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Juan 11:11. Ellos pensaron que hablaba de un sueño literal. Entonces les habló con claridad: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Juan 11:15. La muerte de Lázaro no fue un accidente ni una omisión. Fue parte de un plan divino mayor. Pero en Betania, nadie sabía eso. Las hermanas vivían un duelo silencioso lleno de preguntas sin respuesta. ¿Por qué tardó tanto? ¿Dónde estaba cuando más lo necesitaban? Pasó el primer día. El sepulcro estaba cerrado. El segundo trajo consigo un vacío aplastante. El tercero trajo resignación. Y en el cuarto día, según la creencia judía, el alma del difunto ya se había alejado completamente del cuerpo. Ya no había vuelta atrás. El cuerpo de Lázaro comenzaba a emitir un hedor insoportable, señal de que la descomposición era irreversible. Fue en ese momento, cuando toda esperanza parecía extinguida, que una figura apareció en el horizonte polvoriento de Betania. Alguien murmuró entre lágrimas: Jesús está llegando. Y con su llegada, también se acercaba un nuevo amanecer. El camino que conducía a Betania era estrecho, serpenteante, bordeando las colinas polvorientas de Judea. Una nube de polvo se alzaba tras los pasos del Maestro y sus discípulos, que caminaban rumbo a un territorio marcado por la tensión y el peligro. Estaban regresando a las cercanías de Jerusalén, donde las autoridades religiosas ya tramaban en secreto cómo detener al hombre que conmovía multitudes. Pero nada de eso lo detuvo. Jesús no pensaba en su seguridad. Él avanzaba con un propósito mayor: llegar al sepulcro de su amigo. La noticia de su llegada se propagó rápidamente por la aldea. Marta, al escuchar que Jesús se aproximaba, no esperó a que él llegara hasta la casa. Con el corazón agitado y una mezcla de emociones ardiendo en su interior, se levantó de inmediato y corrió a su encuentro. Su alma estaba dividida entre la fe y el dolor, entre la confianza y la angustia. Y cuando por fin estuvo frente a él, las palabras brotaron con una fuerza que delataba días de lágrimas contenidas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. No era una recriminación. Era un clamor desgarrador nacido del amor y la fe. Marta sabía que Jesús tenía poder sobre la muerte. Lo había visto sanar enfermos, restaurar vidas. Pero esta vez, parecía ser demasiado tarde. Lázaro llevaba 4 días sepultado. ¿Qué se podía hacer ahora? Sin embargo, Jesús le respondió con una promesa inesperada: tu hermano resucitará. Marta, firme en su conocimiento de las Escrituras, respondió con convicción pero también con resignación: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella creía en la promesa escatológica, en un futuro lejano. Pero Jesús quería mostrarle que la vida eterna no era solo una esperanza distante. Era una presencia viva. Entonces la miró fijamente, con una autoridad que estremecía el alma, y le reveló una verdad que cambiaría para siempre la comprensión de la muerte: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11:25-26. Aquello no era una promesa para un mañana incierto. Era una declaración para el ahora. La resurrección no era un evento, era una persona. La vida misma estaba allí, de pie, mirándola a los ojos. Marta, con la fe vibrando en su voz, respondió: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Sin saber lo que estaba por suceder, pero convencida de a quien tenía frente a sí, regresó a su hogar. En voz baja llamó a su hermana María: «El Maestro está aquí y te llama». María, que hasta ese momento permanecía dentro, se levantó de inmediato. Su corazón estaba quebrantado. Al ver a Jesús, no pudo contener su llanto. Cayó a sus pies, y con voz entrecortada por las lágrimas, repitió las mismas palabras de Marta: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús contempló el dolor de María, vio a los amigos llorando, sintió el ambiente cargado de luto y pérdida. Y entonces, ocurrió algo profundamente humano y divino a la vez: se conmovió profundamente. En el idioma original, el término utilizado expresa una agitación intensa, una indignación profunda. Jesús no estaba simplemente triste. Estaba airado contra la muerte, contra la separación que el pecado había sembrado en la creación. Él, que fue desde el principio la fuente de la vida, se encontraba cara a cara con el resultado más oscuro de la caída humana. Y entonces, el Verbo eterno lloró. Las lágrimas del Creador no fueron de impotencia, sino de compasión. Él sentía el peso de cada lágrima derramada, no solo por Marta y María, sino por toda la humanidad. Quienes lo observaban murmuraban: «Miren cuánto lo amaba». Otros, sin embargo, dudaban: «¿No pudo este, que abrió los ojos del ciego, haber impedido que Lázaro muriera?». Lo que no sabían es que la muerte no sería la última palabra. Jesús se secó las lágrimas y se dirigió al lugar donde yacía el cuerpo. El sepulcro era una cueva cerrada con una gran piedra. La multitud lo seguía, unos llorando, otros escépticos. El ambiente estaba cargado de tensión. Entonces Jesús se detuvo frente a la tumba y dio una orden inesperada: «Quitad la piedra». Juan 11, 39. El pedido dejó a todos perplejos. Marta, que había declarado su fe minutos antes, vaciló: «Señor, ya hiede, porque lleva 4 días». La muerte había hecho su obra. Pero Jesús, con voz firme y mirada penetrante, respondió: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Juan 11, 40. Jesús no necesitaba que movieran la piedra para devolverle la vida a Lázaro. Pero la fe verdadera se expresa en acciones. A veces, para ver el milagro, es necesario estar dispuesto a mover lo imposible. Antes de seguir, si este mensaje ha tocado tu corazón, apóyanos dejando tu amén en los comentarios, comparte este video, activa la campanita y revisa la lista especial que dejamos en el primer comentario fijado. Tu interacción es lo que nos permite seguir compartiendo fe y esperanza con el mundo. Continuando. Los hombres se acercaron. Con esfuerzo y cautela, comenzaron a rodar la piedra. Un olor denso y penetrante salió del interior de la cueva, haciendo que algunos se taparan la nariz con asombro. Pero lo que estaba por suceder haría que ese hedor fuese olvidado para siempre. Jesús alzó los ojos al cielo y oró: «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Juan 11, 41 y 42. No era una súplica. Era una declaración. No pedía permiso al cielo, sino que confirmaba públicamente lo que ya estaba determinado. Y entonces, con una voz que rompió el silencio como un trueno espiritual, Jesús gritó: «Lázaro, sal fuera». Juan 11, 43. El aire se volvió denso. Todo pareció detenerse. Los ojos estaban clavados en la oscura abertura del sepulcro. Y de repente, un sonido: pasos. Pasos que no deberían existir. Movimiento donde antes solo había muerte. Lázaro emergió. Cubierto todavía con las vendas del entierro, con el rostro envuelto en el sudario, caminó hacia la luz. Aquello que estaba muerto, vivía. Aquello que había sido sellado, fue abierto. El imposible se hizo realidad ante los ojos incrédulos de todos. Algunos gritaron. Otros cayeron de rodillas. Marta y María corrieron hacia su hermano. Lo tocaron. Ya no estaba frío. Su piel, su rostro, su aliento, todo en él era vida. La muerte había sido vencida. Jesús, con serenidad, dio la última instrucción:
Desátenlo y déjenlo ir. Juan 11, 44. Lázaro no pertenecía más al sepulcro. El milagro era completo. Pero mientras unos celebraban, otros corrían hacia Jerusalén, no para glorificar a Dios, sino para alertar a los líderes religiosos. El Evangelio relata que algunos fueron directamente al Sanedrín para denunciar lo que había ocurrido. Juan 11, 46. El milagro que muchos esperaron con fe, otros lo vieron como una amenaza. Los sumos sacerdotes y fariseos se reunieron. Temían perder su influencia, no solo religiosa, sino política. Si dejamos que siga así, todos creerán en él, decían. Juan 11, 47 y 48. No solo temían al poder de Jesús, temían que Roma interviniera y destruyera lo poco que les quedaba de control. Fue entonces cuando Caifás, sin saberlo, pronunció una profecía: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. La resurrección de Lázaro no fue el final de una historia. Fue el inicio de una cuenta regresiva hacia la cruz. Por el pueblo, y no perezca toda la nación. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 49 y 50. Con esas palabras, la sentencia fue dictada. Aquel que había llamado a Lázaro fuera del sepulcro, ahora caminaba hacia el suyo. El milagro que había devuelto la vida a un hombre selló el destino del Hijo de Dios. La resurrección de Lázaro no solo conmovió a la aldea, despertó el miedo de los poderosos. Los líderes religiosos comprendieron que si Jesús podía devolverle la vida a los muertos, ya no podían detener su influencia con palabras ni amenazas. Tenían que eliminarlo. Pero el objetivo no era solo el maestro. Lázaro, aquel que había estado muerto, también se convirtió en un problema. Su sola existencia era un testimonio viviente del poder divino de Jesús. Y por eso, los sumos sacerdotes decidieron quitarlo del camino. Entonces los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque muchos de los judíos, por causa de él, se apartaban y creían en Jesús. Juan, capítulo 12, versículos 10 y 11. No podían permitir que ese hombre siguiera caminando por las calles. Lázaro era evidencia. Era una amenaza. Y debía desaparecer. Sin embargo, a pesar de todo lo que se tramaba contra él, permanece una pregunta que atraviesa los siglos. ¿A dónde fue Lázaro durante esos 4 días en que estuvo muerto? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Fue consciente de algo? ¿Visitó algún lugar celestial? El silencio de la Biblia sobre esta experiencia no es un descuido, es una declaración. A diferencia de los relatos modernos sobre experiencias cercanas a la muerte, donde las personas afirman haber visto luces, túneles o figuras celestiales, Lázaro nunca dio testimonio alguno. No dejó palabras sobre el más allá. No compartió visiones ni revelaciones. Y eso nos lleva a reflexionar sobre 2 posibilidades con fundamentos teológicos. La primera es que Lázaro realmente no tuvo conciencia. Estaba muerto en el sentido más literal. Jesús mismo, antes de resucitarlo, dijo a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo». Juan 11, 11. Esta metáfora del sueño es recurrente en las Escrituras para describir la muerte como un estado inconsciente. Según esta perspectiva, Lázaro simplemente no supo que pasaron 4 días. Despertó como quien abre los ojos después de una siesta sin sueños. La segunda posibilidad proviene de una historia que Jesús mismo relató, la parábola del rico y Lázaro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. En ella se menciona un lugar llamado el seno de Abraham, una especie de refugio celestial donde los justos descansaban en paz hasta la resurrección final. Si aplicamos este concepto a Lázaro de Betania, es posible que haya estado en ese estado intermedio, un espacio de espera sagrada, hasta que la voz del Mesías lo llamó de regreso. Pero más allá de hacia dónde fue, lo que realmente impacta es hacia dónde no se quedó. Lázaro no permaneció en el sepulcro. La muerte no pudo retenerlo. Fue llamado a la vida por una sola palabra. Y ese llamado no fue simbólico. Fue real. Su cuerpo, descompuesto, respondió. Su espíritu, donde quiera que estuviese, regresó. Su alma volvió a habitar la carne. La resurrección de Lázaro fue más que un milagro. Fue un anuncio profético. Una señal adelantada del triunfo de Cristo sobre la muerte. Pocos días después,
el mismo Jesús sería sepultado. Pero en su caso, no habría necesidad de que rodaran la piedra. Él saldría del sepulcro por su propia autoridad divina. No necesitaría ser llamado. Él era la vida misma rompiendo los grilletes del sepulcro. Lázaro respondió a la voz de Jesús y volvió. Pero esa voz sigue resonando hoy. Cristo aún llama a los que están atrapados en la oscuridad, a los que se sienten vacíos por dentro, sepultados por la culpa, paralizados por la desesperanza. Él sigue diciendo, sal fuera. Y quien escuche su voz, vivirá. Si en este momento tú sientes ese llamado, no lo ignores. No endurezcas tu corazón. Esta puede ser tu oportunidad. Si deseas reconciliarte con Jesús, si anhelas una nueva vida, escribe aquí en los comentarios. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y si ya formas parte de esta familia de fe, comenta simplemente, amén. Tu comentario puede tocar otros corazones. Comparte este video. Que esta verdad corra como fuego. Que otros vean que la muerte no tiene la última palabra. La esperanza vive. La luz brilla. Y su voz aún llama. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz y el poder de la resurrección llenen tu vida cada día.